Bueno, empezamos porque si no, no, no acabaremos. ¿Empiezo? No sé, están todos aquí. Pues empiezo. No, dice. Lo- Luego voy yo. Pues es que no. ¿Qué te da yo ahí? ¿Esto qué grupo es también o hay que meterlo al otro grupo? Pero tienes que poner los dos. No, es como si estaba aquí, Sí, estaba ahí, está sí. bueno, Sí, porque era lo de ahí. Porque va con este. Van vinculadas con este, si no, no se meten. Sí, por eso, pero no hay que cambiarlo. No, no hay que cambiarlo. Aunque se apague. Pero la pila estaba llena, es lo que yo le he dicho a Manu. Vale. A No, ver, no, la veo. mía no, la mía estaba... Ah, esa vacía. Ah, esto estaba lleno, por eso le he dicho, digo, no la cambio porque están llenos. Pero estos serían los de Valencia. 2 minutos y... ¿Empiezo? ¿2 minutos o empiezo? Vale, me dice... Tía, sí, sí. Algo hecho más. Más chulo no lo hace. Ya lo he dicho bien. Tan loco, iba a decir. Que vean a Edu, ¿no? Bueno, empezamos, ¿no? Vale, si no, después me comeré el minuto y... Bueno, lo primero de todo, 1.000 millones de gracias por el evento y no sé qué hacéis aquí todos, hablando Edu, hablando Marco, y venir a mi charla hasta encima por encima. Me habéis puesto la piel de gallina, estoy un poco cagado. Y... Bueno, tiene muy visto, no... Tu ordenador está ahí, Diego. Tranquilo. Hola. Bueno, vamos a hablar sobre... Bueno, primero de todo, gracias a los partners que hacen posible que podamos venir a sitios chulos como Barcelona, en Valencia, que espero a muchos de vosotros por allí, en Oviedo y en Madrid, y sin ellos no podíamos hacer todo este salado. Bueno, primero de todo me presento, aunque últimamente me ven más en Barcelona que en mi casa o que estar aquí, iba a decir, y vengo a hablar con Robert, yo soy Adrián Díaz, trabajo en Camina. Bueno, el título esotérico, para los que hayáis estado en la charla de Ana, pues me da igual el título esotérico que tenga, a mí me gusta desarrollar, pegarme con el código, pegarme con los clientes, pegarme con casi todo el mundo. Por eso soy un poco Hulk y ahí es una parte en la que últimamente me identifico mucho con la temática de los Vengadores. Bueno, ya he hablado de mí, vamos a las cosas chulas que vamos a hacer. Que vamos a ver un poquito en la agenda, ¿vale? Esta sesión voy a hacer un poquito de spoiler y podéis pensar que sea verdad o que sea mentira lo que os estoy contando, ¿vale? ¿Cómo surgió esta charla? Hace cuestión de 3 meses empezó un proyecto, puede ser un sueño, ¿eh? No tiene que ser realidad, a lo mejor os estoy engañando, ¿eh? ¿Vale? No, y un team lead de mi empresa donde trabajo le dijo a un desarrollador, empieza tú, tu tarea es hacer la API. Y el pobre hombre dijo, la API, pues yo la hago. Y entonces cuando llegó el Adri y vio la API, tuvo muchas pesadillas. Dijo, pero ¿esto qué has hecho? ¿Por qué has hecho esto? Pues yo lo hago como buenamente quiero, o sé, o puedo, o con la mejor voluntad, ¿vale? Y entonces yo ahí pienso que ese Adri del sueño, con esos compañeros en aquel momento del sueño, imaginario, o real, eso ya os lo dejo a vuestro... Ya no lo tuiteéis, por favor, a lo mejor se dan por aludidos. Empezaron y nos faltó un poquito las bases de lo que yo quiero empezar a contar aquí, ¿vale? Y entonces surgió esta charla. Cuando empezamos una película de los Avengers, o cualquier película, siempre tiene que haber un plan. Tiene que haber por dónde empezamos. ¿Cuántos de vosotros empezáis a desarrollar APIs? Me da igual la tecnología, ¿vale? No hablamos de tecnología. Y dice, vamos a hacer una API. Y que os levantéis por la mañana y decís, empezamos a hacer una API. ¿Qué es lo primero que hacéis? ¿Por dónde empezáis? ¿El equipo es consciente de qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo lo tiene que hacer? ¿Qué cosas tenéis que tener en cuenta? ¿Quiénes van a consumir esa API? ¿Cómo vamos a atacar? O sea, Nick Fury es el que bien lo hace. Vamos a atacar y vamos a hacer la estrategia para ganar al malo Thanos. Pues en este para conquistar la parte. Entonces, esa primera punto de partida de por dónde empezamos es esencial, ¿vale? Lo que yo pongo aquí pueden ser pautas en las que a mí me gusta que tengamos en cuenta,
porque si no las tenemos en cuenta al inicio de empezar el proyecto, la vamos a liar parda, ¿vale? Muchas de ellas la vamos a ver. Lo primero, para mí súper importante, es la nomenclatura de cómo vamos a llamar a la API. O sea, mi compañero imaginario en aquel sueño empezó a hacer la API y dijo, la nomenclatura, pues como a mí me gusta llamarlo, es decir, pues unos nombres los pondré en plural, otros los pondré en singular. Y mira que a mí la ortografía, no soy muy ducho en la ortografía. Pues estas las pondré en mayúsculas, estas las pondré en minúsculas. Siguió lo que él buenamente supo, pero a lo mejor llega otro miembro del equipo y ese miembro del equipo pues piensa totalmente de forma distinta, que puede ser. Pero hay que establecer unas pautas mínimas para empezarlo, ¿vale? ¿Cuáles van a ser los protocolos de respuesta? Claro, si nuestros clientes, dependiendo de qué acciones, cuando vamos a hacer una búsqueda y podemos devolver un 200 con el elemento vacío o podemos devolver un not found. Tenemos que establecer cuáles son nuestros protocolos que vamos a establecer con nuestros clientes. No según al método que me llames, te voy a contestar lo que a mí me rote, porque entonces parece el casa pepa, no estamos haciendo cosas profesionales y chulas. Después la autenticación y seguridad. Muchas veces, y esto, ¿cuánto se os va a pasar? Empezamos a hacer la API y la seguridad y la autenticación lo dejamos para lo último. Esto aquí que entre todo el mundo. ¿Cuántas APIs hay en producción abiertas de patas al mundo y a juegos de seguridad? ¿Un error informático? Digo, no es un error informático. Está abierto de patas. Iba a decir, eso no es un error. Es un error de quien lo ha programado porque conscientemente lo ha dejado abierto porque no sabía hacer los elementos de seguridad. ¿Vale? Vamos a pensar cosas que tenemos que hacer. A mí, estamos hablando de código, de elementos de código, y yo solo me voy a centrar en la primera capa de la API, ¿vale? O sea, lo que va debajo de la API, las N capas, la base de datos, lo que nosotros buenamente esté de moda, vamos a centrarnos solo en la parte de arriba, ¿vale? Para posicionar sobre qué va la charla. Primer cosa súper importante, y esto no solo pasa en las APIs. En el mundo de la informática hay dos problemas, el nombre y la caché. Siempre nos equivocamos, siempre ahí echamos la culpa a la caché y al nombre que lo hemos puesto mal. Siempre da igual de qué tecnología que estemos hablando, Spiderman está siempre equivocándose. Nos duplicamos. ¿Y por qué es bastante importante establecer la nomenclatura? Primero, por coherencia, sentido común. Poner las cosas por su nombre es bastante importante, porque si todos nombramos las formas como queremos, evitamos hacer el trabajo. Si tú no sabes cómo se llaman a los métodos de tu API, probablemente cuando otro vaya a mantenerlo, vaya a poder añadirlo, ¿qué va a hacer? Yo voy a hacer mi método, que mi método funciona, lo voy a hacer y voy a tener dos métodos que hacen lo mismo, o a lo mejor la funcionalidad que se plantea es la misma, pero funciona distinta. ¿Vale? La nomenclatura que nos vamos a basar. Primero se nos llena mucho la boca de decir que son API REST. Vamos a decir, queremos hacer API REST, porque es la palabra de moda. Pero ¿sabemos lo que es REST? ¿Sabemos cuál es el estándar de REST para empezar a llamarlo? ¿Vale? Como dices, es una interfaz de sistemas que usa HTTP para obtener datos. Al final, cuando nosotros estamos llamando, todos los servicios REST tienen un verbo, que hagamos un get, un post, un put, un delete, o sea, lo que queramos, y quiere acceder a un recurso, un resource. ¿Vale? Esto un resource no es o sea, puede ser un origen de base de datos, un registro, que tenemos que definir qué elementos queremos. ¿Vale? En mi pesadilla de una noche de verano, aquel developer que empezó a hacer esta API, teníamos un método Avengers y dijo Avengers, get Avengers. Y le hacía un get. Iba a decir, joder, nombre es duro, pero estamos llamando Adri Díaz. Dos veces, iba a decir, es como James Bond. James Bond ha hecho mucho daño a la informática. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer una best practice la nomenclatura. ¿Vale? Estas no son cosas que yo haya hecho, están documentadas en pautas para seguir. ¿Vale? Y podemos diferenciar los elementos primero sustantivos. Vamos a llamar a las APIs como si fuesen sustantivos. Podemos tener 4 tipos: documentos, colecciones, store o controladores. Los documentos, invocaremos un documento. Un documento puede ser un registro de base de datos, por decirlo. Cuando nosotros queramos llamar a un Avengers, API Avengers. No queremos. Queremos tener una colección, API Avengers, / el identificador de esa colección, / lo que nosotros queramos poner. ¿Vale? Aquí hay una diferencia que lo marcan entre documento y stores, que documento el servidor no te deja modificarlo, son elementos maestros, por decirlo de alguna forma,
y la store, el propio cliente se puede modificarlo, ¿vale? Le llaman la parte de nomenclatura, pero para nosotros a nivel de API puede ser algo de funcionamiento. Y después tenemos los sustantivos que son de controller, que son para llamar acciones sobre lo que queramos hacer. Una acción es tarea de mailing, tags mailing, y le pongamos API Avengers tags mailing. Cuando iban a despedir a Spider-Man, a ver a quién despedimos hoy. Bueno, ponemos en la API el método y cuando llamemos, pues a ver a quién ha despedido Marvel. ¿Vale? Tengamos métodos para poner, para definir estas partes. Esto sería la primera base. Pero yo lo primero pido consistencia, sentido común, que todos hagamos lo mismo, es decir, usar Slack para indicar una relación jerárquica. Si, por ejemplo, queremos ver de los Avengers qué películas han estado, pondríamos API Avengers barra, y me imagino, quiero coger un Avenger, cojo Hulk casualmente, voy a poner Capitán América o el que queramos, barra, y después pondría fields para ver las películas en las que ha aparecido. No usar slash para finalizar las barras, es decir, ya el verbo, o sea, al finalizar no tengamos que poner el slash. Usar los guiones para mejorar la legibilidad de la URL. Si nosotros queremos poner delete employees, despedir empleados o cambiarle el rol, pues cambiar guión rol, o sea, no cambiar. O sea, según puede ser, cambiar, mayúscula, rol. Pues no, vamos a poner... No usar guión bajo por tema de legibilidad, porque cuando estamos en una URL el guión bajo se ve mal. Al final, pues como cuando estamos desarrollando en César, los guiones bajos ya han muerto, pues aquí vamos a hacer algo similar. Usar letras minúsculas en la API. Muchas veces nos empeñamos en poner mayúsculas. La propia, cuando hacemos una API en .NET, por defecto todos los datos están... La A está en mayúscula, porque como definimos el controlador en mayúscula que está ahí, pues bueno, en una API solo van a ir letras minúsculas. Y no usar es una extensión de ficheros, .jpg, no sé cuántos, para llamar porque no tiene sentido marcarlo. Pero más allá de todo esto de aquí, yo lo que quiero es que tengamos una consistencia y un sentido común. Si hemos decidido una cosa, el equipo tenga que ser consciente. Esto puede ser unas normas que siguen una convención, pero si el equipo decide otras, que todo el equipo lo sepa. No lo sepa una persona, llega otro a hacer una API y hace otro método como le sale del Friskies. Vamos a ponerlo cada uno de un lado. ¿Vale? Vamos a un poquito de código. Estoy a lo mejor un poco oxidado. Mira, no he actualizado Visual Studio, ¿vale? Pues soy valiente, poderlo. No lo he actualizado, lo actualizaré mañana, ¿vale? Porque si se me estropea el lunes cuando esté en el trabajo, pues ¿qué haces si lo primero? Actualizar Visual Studio que se me ha roto. Mis chicos de infraestructura me la han liado parda. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Primero, tenemos una API. Cuando nos creamos la solución, siento que no lo puedo hacer más grande esto de aquí y a los de detrás no pasen la vista, ¿vale? Yo lo digo en grande. A mí me gusta, y esto es manía mía, creo que se lo vi a Luru, a Luis Ruiz, hace ya bastantes años, que él le llamaba a la carpeta donde van a ir todos los controladores API. Por defecto le ponía control y a mí, y decía, cuando tú quieres buscar cuáles son tus métodos de una API, yo siempre defino la carpeta API para saber dónde voy a ir a buscar. Y esto es nomenclatura pues, de César, cuestión mía. ¿Vale? Estas carpetas que yo he creado, en otros años lo que me creaba eran una serie de proyectos, ahora me hago mayor y minimizo todas las cosas. Esto no lo tengáis en cuenta, solo es para mostrar datos. Y cuando ahora todas las aplicaciones de .NET Core tenemos un program y un startup. ¿Que a mí me gustan los elementos de startup? Yo los elementos de startup, como veis, aún no he puesto parte de código, me gusta crearme clases parciales en las que yo voy a definir todos los middlewares y servicios que voy a añadir a mi API. ¿Por qué me gusta tenerlo aquí? Hay muchos... Eso ya es manía tiquimiquis de abuelo cebolleta, ¿vale? Cuando salió .NET Core, agregábamos servicios y estos los empezábamos a utilizar los middlewares. Y aquí en los servicios, este método de servicio que aquí me ocupa 2 o 3 líneas, lo que yo podía empezar a tener eran un scroll infinito de 200 líneas. Y cuando tú quieres ir a modificar un servicio de lo que va a utilizar, para mí es un infierno saber qué es lo que tienes que estar modificando. Entonces me gusta agruparlo por clases parciales o crearme un middleware para yo tener esta funcionalidad. ¿Vale? Por ejemplo, y entrar a AutoFac. AutoFac te indica cuando tú te metes a la documentación cómo lo tienes que hacer. Pues a mí en lugar de ponerlo aquí, me gusta sacarme una clase parcial por legibilidad del código, ¿vale? Startup, Factory, yo tengo aquí. Y este add configure AutoFac, en el que yo pongo mis repositorios, mi dominio, mi contexto de base de datos, el log y demás, yo me lo estoy añadiendo aquí para, si quiero poner, lo tengo todo centralizado. Si yo mañana tengo que hacer una inyección de dependencias, me voy a mi clase AutoFac
y lo leo. Es legibilidad, voy a ganar de tiempo. Si me pones las 200 líneas, vas a empezar a poner líneas y no sabes dónde está. Inclusive después puedes romper. ¿Vale? Una vez tenemos esto, mi API de Avengers, pongo cosas simples y después vamos a la complicación. Cuando nosotros ponemos siempre el route, ponemos por defecto el API, ¿vale? Que esto nos lo genera. Y si nosotros quisiéramos en el HTTP, cuando generamos los elementos, aquí ya tenemos el get, tenemos un elemento get, un elemento ID, y si quisiéramos... Vamos aquí donde tengo el root. Avengers, ¿vale? Cuando empezara a poner elementos ID, yo voy aquí poniendo, y aquí voy poniendo datos. Si yo de aquí a algún elemento quiero poner un valor específico, yo aquí pondría HTTP el route y pondría el nombre que yo quisiera poner para empezar a ponerlo. Si yo arranco mi aplicación, ¿vale? La tenemos pelada, ¿vale? O sea, no hemos empezado a hacer nada, me he creado mi API, me creo mis clases parciales en las que yo voy a tener y empiezo a arrancar los elementos. ¿Cuál es una herramienta bastante útil, la que utilizamos en el día a día? Postman. ¿Cuántos conocéis Postman en vuestro día a día? ¿La utilizáis? Vale, no tenéis, estará fácil. ¿Vale? ¿Conocéis elementos de Postman? He aprendido aquí, tenemos una serie de variables. ¿Vale? Que yo me configuro con estas variables. Si os dais cuenta, o que los de final os lo creéis, yo aquí pongo un base URL, que es la base en la que yo voy a tener mi API. Yo me puedo configurar aquí mis variables de entorno, mis TestID, mis client ID, para después cuando lo vaya a autenticar, y todas estas variables empezar a utilizarlas para configurarme el Postman y poder empezar a utilizarlo y compartirlo con el resto del equipo. Después ahora, el siguiente paso que hablaremos es Swagger, no voy a hacer spoiler entre una comparación y otra, pero a mí Postman me parece mejor que Swagger para la parte de aquí. Creo que los dos son necesarios, ahora hablaremos por qué Swagger, alguien que lo odia mucho como yo, hace falta poder hacerlo, ¿vale? Y es interesante empezar a conocer funcionalidades que tiene Postman para facilitarnos la vida, porque si yo aquí le pongo localhost no sé cuántos, si mañana me cambio el entorno, tendría que empezar a cambiar variables. Yo aquí en la parte de naming tengo mi API Avengers. Si yo ejecuto esto, yo tengo aquí, me devuelve los Vengadores, me devuelve Thor, Hulk, Iron Man, Viuda Negra, Capitán Azure. ¿Vale? Si yo voy por get by ID, ¿vale? Esto es lo que estaba diciendo, Avengers /111, pues aquí me devolverá not content, porque es Avengers, se me lo he zumbado. Espera, no, Avengers, espera. No tiene contenido. Espera, era 11, no. Era 11 porque el método que no tengo. Si yo tengo aquí, me devuelve un 200, aquí tengo el 11, si el elemento no está, me devuelve un 204, 404, o sea, va a decir, conforme aquí no he establecido ninguna definición. Tenemos una API básica sin nada. ¿Qué seguiría el paso que vamos a hacer, que vamos a ver en la demo? Vamos a añadirle, una vez tenemos claro cuáles son los métodos que vamos a implementar, para mí es bastante importante que nos centremos en la documentación. Y lo dice alguien que no documenta nada como yo. ¿Vale? No, ahora ya sabes que documentas. No, no voy a engañar. A Adri no le gusta documentar. No le gusta Swagger y se cabrea mucho cuando encima configuran mal Swagger. Pero bueno, me cabreo por casi todo. Eso va conmigo. ¿Vale? ¿Por qué? Para aquí, si hacemos una API, esta API tenemos que pensar que la va a utilizar alguien. Y ese alguien tiene que saber qué es lo que tiene tu API. Si no lo sabe, nadie lo va a utilizar. Y si no, tu API, por muy chula que sea, por pocos fallos, por un 100% de testeo, por lo que quieras, nadie la va a utilizar. Entonces, Swagger es una comunicación básica para que nuestra API esté documentada. ¿Y por qué está chulo? Porque lo podemos poner dentro de nuestro código de una forma sencillita. ¿Vale? Si tenéis frío, o sea, cerrar la ventana, iba a decir que no. O sea, os veo ahí fresquetes. Vale, vale. Ah, no, o abrís si tenéis calor. Uno se ha quitado otra cosa. Es que antes ha llegado la chica y ya había abierto.
¿vale? Entonces, de Swagger, ¿qué es lo que a mí me interesa de parte de Swagger? Que empezamos a poner elementos dentro de nuestro código y de la misma forma que empezamos a desarrollar, podamos documentar de una forma sencilla nuestra API, ¿vale? Vamos al código, vamos a mezclar y... Me he creado... ¿Vale? Sí, espera. Vale, vamos a Swagger. Cuando nosotros arrancamos Swagger, instalamos... ¿Vale? Vamos a partir de la base que estoy con la última versión de Swagger, no con la pre-release que la publicaron el jueves, sino actualicé Visual Studio. Quise dormir, quise tomarme ayer unos vinitos, quise disfrutar de Barcelona, comprenderme lo hago mayor y tengo otros placeres, pero no quise ponerlo porque estaba en pre-release, pero está tirando de Core 3.1, ¿vale? ¿Qué cosas tiene? Cuando yo empiezo a poner antes aquí, ¿vale? Mi API de Avengers, yo tengo aquí API Avengers, yo me voy a un método, espera, a ver, esto se me ve aquí, vale. Poniendo estas data annotation, yo digo, vale, ¿cómo voy a documentar Swagger? Voy a poner primero el summary para decirme qué es mi método, cuál es la descripción y si yo quiero empezar a hacer algún tagueo. Después, ¿qué respuesta voy a tener? Voy a tener un 200 cuando la petición haya ido correctamente, un 404 si ha ido mal y el tipo de errores que me puede devolver, ¿vale? Porque yo lo he controlado con la API. Y después, el 500 si hay un internal error server. ¿Qué elementos tengo que tener en Swagger para ponerlo dentro de mi API, aparte de instalarme el paquete de Nugget? Yo me he creado aquí un startup, ¿vale? Este startup, por un lado, para empezar a documentar la API, tiene un método OpenInfo, ¿vale? En este caso, después nos adelantaremos porque vamos a hacer versionado, ¿vale? Y por eso yo aquí he puesto esto que tiene versionado y dependiendo de qué versión es, me lo va a ir haciendo al vuelo. Entonces yo digo, esta se llama mi API NetCoreConf, la versión que sea, la que corresponda, una descripción, el contacto, o sea, podría haber puesto otro que no me envíe mails a mí, que no lo voy a hacer caso, ¿vale? Y la licencia en caso de que la tenga. Y si como estoy versionando, si esa versión que estoy poniendo está deprecada o no para que la gente la utilice. Si se ha quedado deprecada, pues se le marca, pero tiene su documentación. Cuando yo añado el método addSwagger dentro de mi arranque, va a coger los servicios y todos los elementos que tengo de documentación me lo va a ir generando en base a mi versionado. Si yo esto lo ejecuto, ¿vale? La interfaz por defecto se le puede tunear. Yo aquí, sin haber puesto casi nada de línea de código, o con el summary, o con los data annotation propios de Swagger, yo tengo aquí la documentación de mi API. Digo, vale, tengo Avengers. Si yo meto los elementos getAvengers, cuando me devuelve un 200, me va a devolver, puede ser texto plano, aquí la parte de aquí lo inventáis, aquí pone el nombre, que pone el name, la URL de la foto, la descripción, los fields en los que ha salido, ¿vale? Y el identificador. Si ha ido mal, yo tengo aquí un 400 y aquí me dice el elemento que me va a poner todos los datos donde va a estar el error y me va a empezar a notificar, ¿vale? Esto es el program details, que es propio de .NET Core, que es una de las cosas bastante chulas que están. Y si, por ejemplo, en este caso la 500 me da un error de servidor, pues también notificarlo para ponerlo. En base a esto, cualquier desarrollador con esta especificación de Swagger, o sea, cualquier gente de front que se lo pases, ¿cómo te tengo que llamar? Aquí lo tienes. Aquí empiezas a tener un punto de acuerdo con el desarrollador. En mi noche de pesadillas de verano, cuando no me deja dormir mi hijo, son las pesadillas que tengo, el desarrollador, pues un día dice, yo voy a hacer error 700. ¿Por qué? Porque yo lo valgo, porque toda la especificación REST me la baso por... Yo quiero un error mío, que sea error pesadilla de Adri. Y digo, ¿pero por qué has puesto el tuyo propio? Y entonces hay elementos en los que cuando alguien lo documenta, si llega el del front y dice, me está dando un error 700, ¿qué error es ese? Pues el de pegarle una colleja a quien lo haya puesto. O, iba a decir, ha puesto. O llega el típico front y dice, hoy no me va la API, ¿hay te mala actualización? No, si aquí tengo todo en verde. Claro, ha cambiado el método, que ahora no va a devolver un 404, sino un 204, porque él consideraba que era mejor. No. O sea, tenemos la interfaz, el documento, el contrato entre todas las personas que participan. Si así sabemos, si aquí hay un cambio, pues mira, hemos subido esto y aquí está documentado y te has cambiado. Si lo cambias porque lo has requerido, pues por lo menos que se le notifique, no que se encuentre la sorpresa. Lo chulo que tiene Swagger, por un lado, cuando estemos autenticando, yo he dicho autenticados,
Lo dejo para lo último porque me parece bastante interesante. Yo aquí también puedo introducir el authorize y desde aquí poner un token para autorizar o el método que yo quiera poner. En Swagger también se puede poner. Yo quiero probar este método, ¿vale? El de API Avengers. Yo le doy a tryout y aquí ejecuto. Y si ha ido bien, aquí me devuelve el código 200 y también tengo un elemento de prueba, que a lo mejor quien me lo consuma desde fuera, si no tiene el Postman, pues puede ser un punto de encuentro entre los dos. Tú tengo aquí, me has dado esto, vale, aquí tengo los elementos, puedo probar y es una primera tirada. ¿Qué limitaciones yo le veo a la parte de Swagger? Ya no en la parte de documentación. Después veremos. Cuando yo quiero empezar a hacer filtros o hacer elementos de OData o cosas que tenga de aquí, yo no puedo modificar la URL que tenga ahí. Y entonces para mí eso es un poco incordio. Por eso me gusta un poquito más Postman. En Postman yo me lo configuro y puedo empezar a tirar. A lo mejor es vicio del programador de que me gusta tirar la query o el SQL o lo que tengo aquí, pero yo aquí, si quiero filtrar el 1, por ejemplo, aquí sí, esto es un parámetro que pide la URL, el identificador, y digo, vale, yo quiero que me devuelvas tryout, esto. Yo esto lo ejecuto. Aquí solo puedo poner parámetros que yo tenga aquí, pero yo a lo mejor quiero poner parámetros que sean dinámicos. Y esos parámetros de dinámicos con OData, la integración de OData con Swagger, con versionado de .NET Core, digamos que no va del todo muy fina, ¿vale? Estoy muy polite esta mañana. ¿Vale? Vamos a la siguiente parte. Paro. Y así, cualquier cosa que no entendáis, me preguntáis, me interrumpís y intentaré saberla, que no lo aseguro. Vale, una cosilla que se me haya pasado de Swagger. ¿Por qué es importante Swagger, aunque no sea el estándar, es la que más se utiliza? Porque tiene integración con herramientas de terceros. Tú, el fichero JSON que genera Swagger, que hemos generado ahí, lo puede importar, por ejemplo, API Management, otros tipos de APIs para leer la definición de tu API. Aunque de momento no es un estándar oficial, es oficioso, por decirlo de alguna forma. ¿Vale? Vamos a cosas chulas, novedades, a ver si son chulas o no. Y por eso he puesto a Thor, que es el más chulo de los Vengadores. ¿Vale? El versionado. ¿Cuántos versionáis vuestra API? Desde el minuto 0. Ostras, hay muy poquitos. Va a decir, el código vuestro sí que lo tenéis versionado. La API es súper importante versionarla. ¿Por qué? Va a decir, a mí me dicen, Adri, ¿por qué acabas de empezar la API y ya la versionas? Y mucha gente, yo digo, porque sí, digo, es la versión 1.0, tú tienes que empezar algo. ¿Cómo te llamas? Adrián Díaz Cervera. ¿Qué vas a hacer? Pues ya esa historia del futuro ya es problema del futuro. Pero en tu día 1 eres esto. ¿Qué día has nacido? El 10 de mayo del 81. Pumba. Eso, pues la API, ¿cuándo la has hecho? Versión 1.0 o versión beta. Algo para empezar a definirla. Porque si tu API crece, ahora cuando ya ha crecido, voy a empezar a definir. No, este método que tengo aquí me lo voy a zumbar. Te lo zumbas y ¿cuántos clientes lo están utilizando? Muchos. Ah, pues entonces no lo puedo quitar. ¿Y entonces qué ocurre? Que nos pasa como con COBOL, bueno, seguro que nos habrá pasado muchos elementos. Twitter, ¿qué hizo cuando empezó su primera API? No la versionó. Sacó la 2 y ¿qué hizo? Quien esté utilizando la 1 que se joda, ajo y agua. Literal, dijo tal día va a dejar de funcionar y lo apagó. Pero bueno, si tú estás cobrando por ese tipo de servicios, el cliente muy contento no te se va a poner y a los managers no querrán ser managers, aunque sea una manager como Ana. ¿Vale? Entonces, una vez ya tengamos claro la importancia del versionado, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo queremos versionar nuestra API? Y esto es lo que se debe decidir. Me da igual qué versión, cómo vayamos a versionar, sino que esté versionado. Podemos hacerlo en la URL. Quien use, por ejemplo, API Graph, ¿cuántos usan Graph? Aparte de Ferran, que se... versión 1.0, versión 2, y lo ponen en el encabezado de ahí. Es una opción. Otras opciones es la query string. A mí la query string, añadir este parámetro de API version, a mí personalmente no me gusta. Para la versión me gusta más para filtrar. O añadirlo en el header de la versión a consumir. ¿Vale? ¿Cuántos de vosotros utilizáis, hay un paquete de Nugget que se llama MVC Versioning y esto nos lo proporciona de una forma muy sencillita a la API? Nosotros instalamos este API Versioning, ¿vale? He puesto el API Explorer, que también lo tengo instalado, porque hace falta para Swagger, ¿vale? Pero si yo solo quiero versionar sin utilizar Swagger, no haría falta, ¿vale? Vamos a empezar a ver todo lo que tiene el versioning. Nosotros nos instalamos el paquete de versionado, ¿vale? Tengo aquí versioning. ¿Qué vamos a hacer?
esta primera parte del API Explorer es para que después lo saque Swagger, ¿vale? Vamos a olvidarnos. Que tenemos versión. Si nuestra API no definimos versión, si queremos que conteste o que no conteste. Y en caso de que conteste, ¿qué versión es? La 1.0. Y si queremos tener, aparte de lo que pongamos por query string, que también se lo podemos poner como un header. Y yo aquí me defino mi nombre de header. XAPI version. ¿Por qué a mí me gusta esta primera parte? Yo decido versionar independientemente que lo ponga la query string o no, que me devuelva siempre la que yo tenga por defecto. Yo tengo muchos clientes y les digo, mira, tengo la versión 0. Si tú no me especificas nada, yo te voy a dar la última. Y si no, si no, tú me puedes especificar qué tipo de versiones, qué tipo de versiones tengo. ¿Vale? Añadiendo este paquete add API version, yo, ¿qué es lo que haría? Tengo varios elementos. Yo, spoiler aunque no vaya en la parte de aquí, esto solo es a nivel de controlador. Lo que haga mi método por dentro, tengo que tener otra estrategia de versionado. ¿Vale? ¿Por qué? Si yo tengo aquí un Avengers get Avengers que tira de un SQL Server y mi API versión de SQL del 2 tira de un SQL Server, pero hace una funcionalidad distinta y me llama a otro método de mi dominio que es diferente y lo he modificado y los dos consumen el mismo, me da igual estar versionando porque estoy machacando el código. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que esto solo es a nivel, por eso he hecho el spoiler antes, solo de la parte de consumo cliente con la API. Yo me voy aquí a la API. Si yo, vamos a cambiar aquí, si yo quiero definirme en el root la versión de API como hemos dicho, yo pongo v2.api version, bueno, defino qué versión es mi API, y con esto, vamos a poner la v1, la v2, esto aquí, y vale, solo tengo dos que aquí he dejado corto, ¿vale? Si yo ahora ejecuto esto, vamos al Postman, que a mí me gusta más. Y yo digo, vale, tengo mi versión y digo v1.0 de Avengers, os lo creéis que pone v1.0 de Avengers, y aquí me va a devolver lo que se estaba devolviendo en la parte de inicio de antes. Mi método de mis Vengadores. Si yo ahora me voy al método 2 que tengo aquí en el HTTP, lo ejecuto, me va a ir al v2. Espera, que he puesto Avengers y me lo guarda mal sin la S, que yo mismo me comí el S. ¿Vale? Me está devolviendo value versión 2, value 2, ¿vale? Me está cambiando la información. El código me está llamando a un método totalmente diferente. Si yo ahora, bastante importante, ver cuál es la devolución de lo que tengo aquí. Cuando aquí me dice API Supported Versions, dentro de los headers que me devuelve, aquí me está diciendo que yo tengo la 1.0, la 2.0 y la 2.1. ¿Vale? Vamos a ver cómo yo después tengo, ya hemos versionado mi primer controlador de la parte inicial. Y digo, ¿cómo yo ahora tengo la versión 2? ¿Qué estrategias voy a seguir para cambiar de versión? Pues de una mayor a una, o sea, de una minor es porque he encontrado un bug en un método y quiero cambiar ese método o quiero hacer una versión 2.1 hasta que sea definitiva para que me lo cojan solo ciertos clientes. ¿Vale? Vamos al código. Voy a quitarme esto. Voy a comentar. Si yo me voy a mi código y dentro de la instrucción pongo map to API versión 2.1, yo tengo mis dos versiones y dependiendo de cuál me va a llamar, voy a ir a este sitio, a la 2 o a la 2.1. ¿Vale? Puedo forzar que desde este sitio, que sea la 2, automáticamente me llame a mi 2.1, porque eso quiero decir que todo este método es un bug y no quiero que se ejecute nunca más, porque es un bug que yo he encontrado y entonces le diriges todo el tráfico a ese mismo sitio y se lo vuelves a marcar. Vamos a ejecutarlo. Espera, voy a la v1 que esta no la ha cambiado. Ya que estoy aquí en el código, os enseño otro trozo. Si yo quisiera la v1 decir que está deprecada, que no se utilice, marcaría aquí deprecated igual a true. Y cuando yo voy a consumir la versión 1.0 me va a decir que está deprecated. ¿Te peta porque está deprecada? No, me consume, pero yo doy la información de que está deprecated para que no se vaya a utilizar. ¿Y eso en REST tiene un tipo de respuesta? Sí, ahora cuando te devuelve, o sea, ahora lo vemos, cuando te devuelve, en los headers de la petición te dice, ese método está deprecated. Por eso vamos a verlo. Yo ahora ejecuto y yo digo, tengo aquí list
¿vale? Si yo le voy a, lo voy a hacer ahora por header, ¿vale? Pongo la 1.0, voy a ejecutarla. Es Avengers, me he comido la S aquí. Espera, Espera, no. ¿Cuál me ha pasado aquí? Me he comido algo, espera. Algo he hecho mal. API version, API controller, APv2, espera. Vale, voy a lanzarla. Me ha quedado este zumbo. Espérate, me cambia la otra. Vale, la versión V1, yo lo he hecho por XAPI version. Si yo ahora aquí me voy, pongo la 2.1. 2.1. Lo lanzo, me está cambiando la versión que yo tengo de los elementos. Si yo me voy aquí en el header, sabes que bueno, cambia el código que es la versión superior. Aquí si tuviese alguna deprecated, me marca qué versiones yo tengo deprecated para empezar a utilizarlas. ¿Vale? Todo este tema de versionado está muy chulo, ¿vale? Es decir, que empezamos a versionado. Pero ahora, poneros en el caso en el que yo quiera una API en el que no tenga versión, porque a lo mejor todo no tiene por qué tener versión. ¿A qué me refiero a que no tenga versión? Si yo tengo, por ejemplo, un método que sea info sobre mi propia API y no quiero que tenga versión, ¿cómo lo tengo contemplado dentro de los elementos? Pues yo me voy a mi controller, ¿vale? Vamos al controller. A ver si lo he puesto aquí. En el controller info, yo especifico que aquí la API es API versión neutral, ¿vale? Eso significa que este método controlador no va a estar versionado. Si yo hay elementos en los que no tiene por qué tener versión, porque decido, que es algo que va a ser común, la información sobre qué tipo de petición me está haciendo, yo lo quiero poner aquí, o quién es el propietario, o un método para que, por ejemplo, si estableciésemos métodos para health check, puntos de que tu API está activa, pues eso a lo mejor no te interesa, eso es un ping pong para ver que esté ok, no te interesa versionarlo, es algo sencillo y no voy a estar poniendo versiones para todo. Si yo voy aquí al Shared versión neutral, ¿vale? Que es el que yo le he llamado, hago compartido, yo lo ejecuto y si yo me voy aquí, me dice, no hay una versión en la petición. Yo le digo aquí, XAPI version a 2.0, lo que hace este método es, yo le paso en las headers algo y me lo está pintando. Si yo me voy aquí a mis headers, por defecto yo aquí no tengo esto el versionado. Este método no tiene por qué tener versión. Si yo dentro de mi estructura de API me hace falta este requerimiento, un método para ponerlo, también lo notificamos para después la documentación con Swagger. Vale, esta parte está chula, ¿vale? El versionado queda chulo. Pero hay una cosa muy chula, que a mí es de la parte de lo que más me gusta de las cosas buenas que hice el último año es descubrir OData. Veo el vaso medio lleno hoy. Open Data Protocol. ¿Cuántos de vosotros conocéis OData? ¿Lo utilizáis? Bueno, por contra, ¿cuántos de vosotros hacéis una API y tenéis un método para hacer filtrado, paginado sobre los elementos de vuestra base de datos y lo hacéis vosotros a vuestra manera y semejanza y porque decís, yo lo hago así porque me gusta más? Pues hay un estándar que se llama OData, no sé si lo conocéis, Open Data Protocol, que intenta establecer un mecanismo tanto para crear APIs. A mí para crear APIs no me gusta porque pone una nomenclatura muy rara. Pero para hacer las consultas sí que me gusta mucho, ¿vale? Eso es algo que puedes hacer NoTequal, filtrado, qué elementos tú quieres poner, qué no quieres poner, ¿vale? Y lo hace estableciendo un dato estructurado mediante elementos en la query string, ¿vale? Utiliza las convenciones de las que hemos hablado antes cuando empezamos a hacer las peticiones sobre elementos que tengamos, ¿vale? ¿Cuántos de vosotros antes de ver elementos, por ejemplo, los
Los que son un poquito raritos como yo, que nos gusta SharePoint, o hay más raritos como Tony, que le gusta CRM, pues CRM utiliza mucho Data y tiene uno Data funcionando muy bien, ¿vale? No es la parte de aquí. ¿Cuántas instrucciones tirando? O Graph, Graph también tiene elementos de aquí. Tiene cualquier, por ejemplo, esto es un servicio de vuelos y dice, vale, del vuelo 1001, dame cuáles son sus elementos que yo tengo aquí y devuélveme la información del vuelo va 19:30. Y entonces, y dice, si yo para mi método le hago un post, pongo unos parámetros y le pongo los elementos. Esto es lo que dice elementos de OData. Y dices, vale, Adri, pero esto lo hace la gente de Microsoft porque tiene tiene muchos ingenieros y trabajan y se lo curran y te implementan todos estos métodos para que sean volátiles. Y dices, vale, pero ¿sabéis que hay un método, este se lo data, vale, voy a compartir, hay un package de Nugget, manage, que se llama OData Library, la versión 4.0, que ya es compatible para 3, ¿vale? OData. jQuery, tengo instalado, no es que sea el browser, iba a decir instalado jQuery, si aquí no he instalado nada de JavaScript. Pero mira, ¿conocéis este paquetito Microsoft ASP.NET Core OData? Está para versiones de framework 3.0, ¿eh? No es algo nuevo, no es algo que voy a contar yo aquí, me he vuelto vintage. Este paquetito, este sí que está adaptado para .NET Core, ¿vale? ¿Qué es lo que hace este paquetito? Nosotros cuando arrancamos, ¿vale? En el startup, primer lado, yo digo, vale, añádeme el servicio OData. Quiero que me haga filtros de OData. Dices, pongo estos dos, esto es sencillito. Después, ¿qué tengo que tener para empezar a funcionar OData? Bueno, aquí he puesto más elementos, esto del add controller en lugar del map, porque esto aún, aunque está en una versión definitiva, funciona como como .NET Core 2.2, en lugar de Core 3. Y si no pongo esto, los elementos cuando hago Swagger falla. Bueno, eso es para entender esa parte del código. Yo me voy aquí y digo, vale, tengo useMVC y le digo, voy a permitir que todo lo que venga, voy a tener métodos select, filter, order by, span, count y top, como mucho de 10 elementos, que todo lo que esté, que vaya por elemento de data me lo vincule a mi elemento de API. El estándar de OData te dice que tú te crees unos controladores que sean OData. Y va a decir, si he dicho que tengamos sentido común y tengo unos métodos que sean OData y otro que sea API, vas a decir, ¿y entonces qué hago cuál? No, yo le pongo API y lo puedes gestionar, no que sea OData. Y entonces digo, vale, el método en el endpoint API me vas a poner todos los elementos de OData y aquí te digo, estos son los modelos que yo quiero que me empieces a mapear. ¿Cómo son estos modelos que tengo aquí? ¿Vale? Digo, yo tengo mi método Avengers, yo aquí me defino como si fuesen las clases, no de mi base de datos, no tiene por qué ser de mi base de datos, sino de lo que yo quiero exponer. Yo tengo mi clase Avenger, digo, si yo hay un controlador que se llame person, devuélveme el filter count expand order by. Si quieres devolverme el entity set de Avengers, devuélveme toda esta parte. ¿Vale? Y dices, ¿con esto ya puedo empezar a utilizar OData? Sí. Y es tan sencillo. Vamos aquí me he creado un hola mundo de OData y después vamos a ver lo chulo que tiene OData, ¿vale? Primer parte, cuando yo me defino un elemento de OData, tiene que tener un OData controller, ¿vale? En lugar de un API controller, tiro de OData controller. Y yo digo, OData route prefix person. Esto quiere decir que lo que yo había llamado barra API, cuando haga un API barra person, me va a empezar OData. ¿Y cómo empiezo a hacer OData? Tan sencillo como activar un enable query, ¿vale? Yo pongo un enable query, si veis este método, que no tira ni de base de datos, no me devuelve vengadores, por eso les he puesto personas, estos son gente de a pie, no tienen superpoderes, son flojetes, pero el OData sí que tiene superpoderes. Vale, vamos a ejecutarlo. Si os dais cuenta, ¿por qué digo que a mí no me gusta Swagger? Yo ahora mi método person que tengo aquí, espera, esto es la versión 1, creo que el person, no, la 2 no lo tengo. No me está sacando ni en la versión 1 ni en la versión 2 los elementos que yo tengo en OData. Se les ha olvidado ponerlo, creo yo. ¿Vale? Si yo me voy a mi API y digo, vale, tengo estos métodos y digo, ¿cómo funciona OData? Yo tengo aquí el person y digo, tengo aquí, ¿qué va a hacer esto? Si yo, espera, vamos a quitar y vamos a devolver sin... Yo devuelvo el filter.
Y yo digo, vale, aquí tengo elemento. El primer dato para saber que empieza a estar utilizando data es que arriba te devuelve uno data context. Si yo pincho sobre esta query que me está dando aquí, el localhost API metadata person, perdón, bueno, aunque me lo ejecutase en el propio elemento que le he puesto, me da la definición de esta entidad, que es lo que tiene. Mi entidad person tiene un string de name, URL foto, description, Avengers fields, toda la definición que me empieza a dar Swagger por si yo por data tengo esa definición. Pero bueno, eso es más o menos sencillito. Si yo pongo, digo, voy a empezar a hacer un filter, digo, pongo un parámetro, digo filter, ¿y qué voy a filtrar? En el nombre, todos los que sean igual que Cody Allen, y además solo quiero que me muestre el nombre. Ejecuto aquí. Y decir, vale, va a decir, no he hecho nada, es el hola mundo, ¿vale? Y digo, mira, me está funcionando. Si yo quiero, ¿qué cosas más chulas tiene, por ejemplo? Vamos al filtro 2. Y yo digo, también tengo un start with. Digo, todos los que empiecen por C, compartiré la colección de Postman y lo demás también ahí para que lo tengáis, ¿vale? Yo digo, vale, todos los que empiecen por C y empiezo a filtrar. Yo aquí me estoy imaginando muchísimas cosas de que sin que el desarrollador empiece a empezar a desarrollar, ya está funcionando. Mi método que ya tiene de aquí. ¿Algunos de aquí le veis algún fallo a esto? ¿Le veis algún fallo? ¿O soy yo que tengo pesadillas por la noche? Yo veo muchos, Alex. ¿Vale? ¿Quién es el primero? Un ángulo perfecto. Bueno, el primer fallo que le veo, no a la nomenclatura, sino cuando yo esto voy a hacerlo contra un método y decir, mi método getAll, que yo estoy haciendo un select asterisco que mato muchos gatos contra mi base de datos, estoy matando a mi base de datos. Y va a decir, vale, tú pones data, pero te ahorras aquí, pero la base de datos, el dinero que te vas a gastar en los desarrolladores, te vas a ahorrar a los desarrolladores, se lo va a comer la base de datos. Y decir, no. Lo chulo que tiene, vamos a que tiene data, y va a decir, yo aquí me he creado una versión 3 de los Avengers, ¿vale? Es la versión 3, ¿vale? Que puedo empezar, yo aquí he puesto un enable query, pero a mi método get de los Vengadores le paso uno data query options que me devuelve un tipo Avenger y me devuelve el filtro. ¿Qué implica esto que está haciendo aquí? Esto va a hacer, yo aquí me crea un método de dominio, ¿vale? Vamos al getAllAsync, que es un F12, vamos a la implementación, y tiene un método filter.apply de un elemento iQueryable, ¿vale? Estamos en .NET Core 3.1, el 3, en César 8 ha salido el iQueryable async. A los de data, en sus métodos se les ha olvidado hacerlo, pero esperemos que lo hagan, ¿vale? Aquí tiene un pero que no son asíncronos. Entonces, cuando yo hago un filter apply, si yo tengo aquí en mi repositorio un elemento que me devuelve un objeto iQueryable, cuando me hace el iQueryable, hasta que yo, si ya sabéis cómo funciona por debajo de las tripas, pues deduzco que sí, porque no habéis ido a la sesión de Eduard, que era la buena, y va a decir, en el iQueryable, hasta que yo no le hago el toList, no lanza la query. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo le pongo el filter apply y lo que tiene en la query es el parámetro que me está pasando, que está inyectándome por aquí. Dices, hostia, no me está matando los gatitos, está pasándole justo los selects que yo quiero, con un filter.apply. ¿Vale? Y ahora diréis, vale, pero aquí me estás poniendo un iQueryable async de Avengers. Bueno, esto fue un elemento de prueba. Aquí, en verdad, en lugar de un iQueryable de Avenger, tendría que ser un iQueryable de Dynamic. ¿Por qué? Si yo ahora empiezo a hacer select sobre mi base de datos, o sea, poner select elementos de la base de datos, esto me lo está mapeando con el dato que yo tengo aquí. Si este no lo pongo dinámico, si tú me quitas de Avenger, solo quiero el name, pues va a dar fallo porque no va a coincidir. ¿Vale? Tenemos data, poniendo nada, tengo aquí el filtro. Me estoy ahorrando las queries contra la base de datos, que puedan ser mejor o peor. No voy a discutir cómo funciona Entity Framework, que para eso habrá más especialistas y habrá gente que lo ponga ahí. Pero me puedo empezar a ahorrar y tengo un estándar común. Inclusive, yo aquí tengo la query que me están mandando arriba. Con esa query puedo después yo montarme lo que yo quiera. O sea, podría hacer un mapeo para después hacer mi sistema de SQL o como yo quiera. Y decís, vale, ¿eso funciona, Adri? Sí. O debería funcionar. Vamos a mis Avengers y yo digo, vale,
la primera versión y digo filter equal nameTor. ¿Vale? Me ha entrado aquí, tengo el enable query, no he tocado nada. Y yo aquí tengo solo este elemento. Voy a volver a lanzarla, ¿vale? Hago un F10 para que lo veáis. En el result que yo tengo aquí, os lo podéis creer, tiene 6 ítems, ¿vale? O sea, la base de datos la estoy matando. O sea, por ese es el caso que yo he puesto el enable query. Si yo ahora me voy al segundo método, que es este filter page, yo voy aquí, hago un F10, este result que tiene 1, ¿vale? ¿Qué cosas tiene chulo? ¿Vale? Que he empezado aquí. Si OData tiene dentro de su estándar, si yo marco count igual a true, me devuelve el número de registros que yo tengo en la base de datos por defecto. O sea, hace una query de un count para saber cuántos elementos tengo. A lo mejor no me interesa saber cuántos elementos tengo, sino tiene un objeto pageResult en el que me dice cuál es el siguiente ítem que voy a devolver. Con lo cual puedes gestionar la paginación con skip, top y demás elementos que tiene OData, o inclusive en tu propia petición lo puedes devolver. Y aquí tiene, o sea, la característica que me diga el número de registros y los elementos. ¿Vale? Tiene un elemento pageResult que aquí es donde viene dice, vale, tiene el pageResult, Adri, pero aquí no lo has devuelto. Tiene un puto fallo la versión de Nugget que no funciona, pero es la de esto de aquí. Yo me podría haber mapeado o sea, el OData me da el pageResult y podría crear yo una clase para ponerlo. En versiones que no sean la 3.1, que deduzco que no hay muchos que lo hagan, salvo los locos que lleva Robert, que como le gusta las noches de verano, como a mí, no dormir y desear, pues a lo mejor también es posible que lo tengan, ¿vale? Si no te puedes crear la clase. ¿Con esto qué quiere decir? Que podemos darle al front mucha versatilidad y mucha funcionalidad para que ello nos lance las queries. ¿Esto qué quiere decir? Cuando en mi noche de verano los desarrolladores que tenía, que mi madre dice que tenía que pensar en grande, pero pienso en bajo, hasta en mi noche de verano mis desarrolladores no lo hacen muy bien. Entonces, con este tema de OData sustituyeron los métodos que tenían en la lógica de dominio, porque en OData lo podían hacer. Tampoco es eso. O sea, lo que viene es, yo tengo una lista y sobre esa lista quiero hacer filtrados, quiero hacer consultas, las puedo hacer. No voy a poner lógica de negocio. Si yo quiero devolverme cuáles son los vengadores más fuertes, en base a algo, a un servicio de inteligencia artificial, no vamos a lanzárselo en una OData para que me devuelva Tor, ¿vale? Hay métodos, no confundamos churras con meridiana. OData es para lo que es, no va a solucionar, no, mis APIs solo van a tener 4 métodos a partir de ahora cada controlador, no. Pueden tener lógica de negocio y pueden tener otro tipo de funcionalidad. OData nos ayuda a toda esa parte, ¿vale? OData, ¿no os ha gustado OData o solo soy yo? OData está muy chulo. En versiones 2.2 se puede utilizar y funciona todo, ¿vale? En la versión 3 es lo que no... ¿Me quedan 5 minutos? Hostia, el Autorize, y me dejo... El Autorize también está chulo. Vale, bueno, me dejo la PPT y me voy al código. Autenticación y autorización. ¿Cómo empezamos a hacer la autorización? He dicho, lo más importante es autenticar, y yo lo voy a dejar en mi charla para lo último, y me quedan 5 minutos. Y encima casi me quedan 5 minutos. Entonces, por defecto, o sea, lo que se utiliza ahora en el sistema de seguridad casi siempre es una autenticación por bearer, un token JWT, que es una parte de estándar. ¿Cómo yo pongo esta parte de estándar? Es algo tan sencillito, security, o sea, espérate, aquí yo me he creado aquí un middleware que se llama el Azure AD Bearer, ¿vale? En el que yo voy a tener un esquema de default JWT Bearer y voy a poner mi configuración de Azure. Mira, por una vez no voy a poner ni mis tokens de Azure. ¿Cómo consigo yo estos elementos de Azure? Yo, para los que me llamáis gallina capitán de las sardinas, que también lo soy, como me dice mi hijo, vamos aquí, list Hulk, ¿vale? Cuando empecé a utilizar Postman, aquí yo me he configurado todos los elementos para obtener un token. Yo hago esta solicitud de nuevo token, ¿vale? No veis ni mi client ID ni mi client secret. Y aquí me está devolviendo varios tokens. El bueno es el ID token. Con la actualización, cuando le dais al token,
¿Ya me he quedado sin tiempo? ¿Y he empezado antes? Vale, te dejo, Robert. Pues, me debe 15 minutos de la del CRM. Ah, me debe 15... Bueno, os pongo el token, ¿vale? Cogeríamos el token, ¿vale? Este token, si lo descifráis, en el rol, yo en Azure Directory he puesto que soy Hulk, ¿vale? Casualmente. Y entonces, cuando yo empiezo a... Este es el requerimiento, es que se me hace falta el requeriment y el otro. No tengo ganas que me gestione el tiempo en las charlas y me he puesto a tirar código y estoy mayor. Vale, vamos aquí, dos cosillas rápidas de la seguridad. Yo me voy a mi característica de Hulk, ¿vale? Y por un lado, si yo puedo tener el token por el rol, con el authorize role, si en la claim yo tengo notificado que soy Hulk, voy a entrar, ¿vale? También ese rol de Hulk lo puedo entrar dentro del código. Si yo pusiera, si mi user in role es Hulk, también puedo empezar a hacer determinadas funcionalidades. Pero una de las cosas chulas que trae, que no me va a dar tiempo a explicarlo dentro de .NET Core, es que me trae los requirements y los handlers. Los handlers que hay por defecto, estamos haciendo una API y esa API tiene licencia. Entonces, yo me creo un requirement y ese requirement, cuando me hacen una petición, hace consultas contra la base de datos, contra el sistema que definamos, en el que vamos a decir si tiene licencia o no. Esto es tan sencillito que aquí tengo un handler, ¿vale? Me llega la petición y automáticamente me está diciendo si cumple el requerimiento de que yo tengo licencia o no tengo licencia. Este handler de requirement, ¿vale? Vamos aquí. Dice en requirement, por defecto, lo que tiene es un true apelo. Entonces yo si voy a apificar mi API para monitorizarla y solo le voy a dar unos métodos a determinada gente que tenga licencia, puedo establecerme estas polais y todo este sistema de autenticación y autorización. Quedaría para una charla mucho más grande. Y con esto, pues dudas, preguntas, sugerencias, y os dejo en mejores manos, que son en las manos a Luigi, pero le podéis preguntar, que lo va a hacer muy bien, y al maestro Robert es un crack. Bueno. Gracias. Pues no sabía, iba a decir, y he recortado, iba a decir. Después te puedo hacer una Sí, pregunta sí, pero... de la charla. Sí, claro. Después cuando te veas. Sí, me ves, sí. Una pregunta rápida. Sí, sí.